En las partes anteriores de este iceberg encontramos algunos secretos bastante raros, algunos que principalmente son contados del boca a boca, otros por su parte también son contados por personas que ya llevan trabajando en el Politécnico varios años, tanto directivos, profesores, como algunas otras personas encargadas de darle vida a estas escuelas. Este iceberg iba a salir la semana pasada, acompañado de algunas cuantas historias de ustedes, pero cuando compartí esto, realmente me empezaron a llegar muchas historias, así que esta es la última parte, pero acompañada de muchísimas historias más que ustedes me confirmaron y me mandaron. Lo cierto es que hay bastantes historias que ustedes me estuvieron mandando y algunas otras cuantas que me dijeron, oye, como tal yo no viví esto, pero escuché varias cosas de esto, ¿lo puedes añadir al iceberg? Y yo les hice caso. Junto con todo esto, no solo me quedé con el primer iceberg, que fue el que ocupé en el primer video y segundo, sino que me puse a investigar muchísimas otras cosas más porque dije, oye güey, me están mandando cosas que como tal no aparecen en este iceberg. Así que este iceberg es el complemento de muchos otros más que igual en la caja de descripción le dejaré pues bueno, la autoría de quien sea, ¿va? Así que, sin más por añadir, comencemos con la tercera y última parte del iceberg del IPN. Muchos alumnos están en Batiz por error. Esta historia fue una de las que me mandaron ustedes y realmente es bastante curiosa, pues comentan que en el CECIT 9, Juan de Dios Batiz, muchos de los alumnos, sino que la gran mayoría, están ahí por error, pues se dice que en el momento de selección para ir asignando estos alumnos para allá hubo un problema con toda la información y algunos cuantos nombres fueron confundidos y al no saber cómo resolver este problema comenzaron simplemente a asignarlos al CECIT 9. De esta manera, algunas cuantas personas se dieron cuenta de que por mucho que lo hubieran hecho mal en su examen, por mucho de que la asignación hubiera estado un poquito difícil, ellos no tendrían que estar ahí. Se dice que esto llegó a pasar en algunas otras escuelas, pero realmente no hay más información. Esto de Juan de Dios Batiz simplemente es porque algunos cuantos alumnos se dieron cuenta de que esta escuela ni siquiera estaba en alguna de sus selecciones. El Peters. Hace ya casi un año, una pelea bastante rara comenzó en una de las escuelas del IPN. Para ser exactos, esto sucedió en el ESIME. Todo esto comenzó pues en Facebook. Hay una especie de blog en donde los alumnos pueden opinar de los profesores, nada que se meta completamente de lleno con la escuela o algo por el estilo. Simplemente es una especie de grupo informativo en donde los alumnos mismos hablan de qué profesores son buenos, qué profesores son malos, entre algunas otras asignaciones más. Por alguna razón, uno de estos profesores denominado como el Peters accedió a este blog y veía cómo algunos cuantos alumnos hablaban mal de él, de que era un profesor que no servía mucho. Algunos cuantos insultos más, algunas cuantas descripciones más. El mismo profesor, el Peters, comenzó a contestarle a todos los alumnos que hablaban mal de él, y en algunos cuantos casos se veía cómo se citaban para peleas. Algunas veces se dice que el profesor se presentaba para el lugar de la pelea, y algunas otras veces solo el alumno lo hacía. Realmente no se había efectuado nada, hasta que en mayo del 2022, finalmente, esto pasó. Todo esto inició debido a una discusión, ya que un alumno, denominado como el Puños de Oro, dio una mala calificación en este blog al Peters, refiriéndose a él como un incompetente, un pendejo y entre algunas otras cuantas más. De la misma manera, el Peters contestó y la pelea terminó efectuándose afuera del ESIME, junto con algunas cuantas personas más, policías y bueno, hay bastantes videos para esto. El fantasma en el pasillo de química del CECIT 9. Cuando hablamos de fantasmas y de escuelas, es muy probable que haya cientos de historias, pero algunas cuantas llegan a tener algunos videos, otras son comprobadas por algunas personas, los cuales dicen que vieron algún tipo de fantasma, algún tipo de cosa, una aparición. Pero cuando estas historias se empiezan a inflar más, es porque la gran mayoría de las personas que vieron todo esto concuerdan en algo, que es la misma aparición, ya sea el mismo fantasma en el mismo lugar o el mismo tipo de acción que se denomina como paranormal. Los alumnos de la tarde del CECIT 9 comenzaban a decir que cuando los mandaban al laboratorio de química, primero que nada, ellos tenían que ir. Después, el profesor se encargaba de ir por algunas cuantas cosas, pero en el traslado, para ir hacia esta parte, cuando principalmente se encuentran solos,
hay gente que se ha encontrado con el fantasma de un chico. Pero dicho fantasma tiene una historia, pues según se cuenta, este chico estudió en la escuela y fue uno de tantos de los que sufrió bullying, y este mismo bullying lo orilló a quitarse la vida. Se dice que este chico se quitó la vida en este mismo laboratorio y tiempo después algunas personas lo han avistado, pero no hay videos, no hay fotos, solo múltiples anécdotas de los alumnos de la tarde. Túneles secretos en el IPN. Cuando hablamos de túneles secretos, no es muy raro escuchar que este tipo de lugares están conectados por toda la ciudad y que se usan principalmente para traslados del gobierno y supuestamente para algunos escapes o salidas de emergencia. Y de esto hay algunas cuantas leyendas que apuntan que en el IPN estos túneles conectan a distintos lugares. Por ejemplo, se dice que uno de los túneles conecta directamente a la Secretaría de Gobierno. Algunos cuantos más se van directamente al centro de la Ciudad de México y conectan, por ejemplo, con la Catedral, el Templo Mayor y algunas otras cuantas conexiones, como por ejemplo, una salida especial para el metro, para usar este transporte en caso de peligro, pero no para los alumnos, sino para los directivos. Los porros. Hay mucha gente que ya siendo parte del IPN y de alguna escuela superior, conocemos que en México existen los porros, que son personas que están acudiendo a la misma escuela, quizás al mismo salón, pero a pesar de todo, ellos solo van a calentar la banca, como dirían por ahí. Pues estas personas no se encargan ni de estudiar ni de hacer nada de provecho, simplemente haciendo disturbios en la misma escuela, y si pueden ser parte de ellos, o mucho mejor, iniciarlos, lo harán. Esto obviamente no lo hacen para atraer algunas cuantas cosas ni nada por el estilo, simplemente por generar desorden, pero hay algunas cuantas historias que dicen que estos mismos porros son personas que son pagadas por el mismo gobierno para que hagan esto, para que saquen a los alumnos de la escuela y para que sean más porros. Pues a final de cuentas, como la conspiración del gobierno dice, el gobierno no quiere que estudiemos, el gobierno nos quiere tener en su poder, el gobierno prefiere que seamos ignorantes y por eso mismo deciden tener a los porros. Cobalto 60 en instalaciones del IPN. El cobalto 60 es un isótopo radiactivo sintético del mismo cobalto, el cual tiene una semidesintegración en aproximadamente 5 años. Este material debe ser manejado con extremo cuidado y obviamente con las más altas medidas de seguridad, por lo que no se puede tener en ningún lado, pero hay un incidente que dice que el cobalto 60 fue llevado a las instalaciones del IPN para ser manipulado ahí mismo e inclusive usándose en prácticas con alumnos. Todo esto se dice que viene desde 1984, cuando sucedió el Chernobyl mexicano, donde pasó el mayor incidente nuclear de América, pues una extraña serie de errores llevaron a que se hicieran construcciones con este material. Miles de casas fueron construidas con varillas que tenían algunos gránulos radiactivos de cobalto 60, entre algunas otras cosas más que contaminaron gran parte de México. Que a final de cuentas se dice que después este material terminaría en el IPN para que se pudiera usar ahí. Asesinatos en los baños del IPN. Durante algunos cuantos años se ha tenido la leyenda o la historia de que en los baños del IPN es donde efectúan asesinatos a algunos alumnos. Pues simplemente se dice que entre algunos alumnos que ya debían algo, es que resuelven ahí sus problemas, pero arrebatándole la vida a los alumnos que lleguen a entrar aquí. Esto se dice que solo puede ser porque estos alumnos ya tenían problemas previamente, pero hay algunos otros cuantos que dicen que si tú llegas a entrar solo a estos baños, te pueden quitar la vida por pura diversión. El ovni de la Vocacional 8. El 14 de febrero, pero del año 2000, ocurrió algo bastante curioso cerca de la Vocacional 8, pues algunos cuantos policías habían captado un objeto volador no identificado, sobrevolando por toda la parte de Azcapotzalco, hasta que finalmente se acercó a la Vocacional 8, donde se dice que cuando los policías se fueron acercando cada vez más, sus radios, sus relojes y demás aparatos eléctricos dejaron de funcionar. Los relojes se detuvieron y finalmente estaban llegando a la Vocacional 8. Finalmente vecinos y demás personas que estaban por ahí pudieron presenciar un ovni bastante grande, el cual se estaba acercando a la Vocacional 8 como si quisiera aterrizar ahí.
Al momento de llegar, ya no solo eran los policías, era muchísima gente los que estaban cerca de la escuela, pero finalmente entraron para revisar si había algo y no había nada. Video de la matanza del 2 de octubre de 1968. Probablemente ya todos conozcan lo que pasó ese día. El 2 de octubre no se olvida, y hay algunas personas que vivieron esto y saben todos los horrores que pudieron pasar ese día. Pues para darles un poco de contexto para las personas que no conozcan nada de esto, a grandes rasgos, unas manifestaciones de alumnos, tanto de la UNAM como del Politécnico, se empezaron a juntar, pues debido a algunos bastantes problemas que había tanto con el gobierno como con la misma escuela, decidieron manifestar. Al principio eran manifestaciones un poquito más revoltosas de lo normal, pero el mismo gobierno intentaba aplacar esto, deteniendo a muchísimas personas. Día con día las cosas seguían pasando, pero por un lado, las Olimpiadas se iban a festejar este mismo año en unas cuantas semanas. El gobierno ya no podía detener a estas personas, y aunque no fueran manifestaciones sumamente violentas, sino todo lo contrario, pues eran manifestaciones totalmente pacíficas, el gobierno no quería dar esta imagen al mundo, por lo que para evitar que todo esto siguiera avanzando, decidieron mandar a más de 10,000 oficiales de policía, los cuales terminaron haciendo una masacre, golpizas y demás abuso de poder ante los alumnos, de esta manera tomando muchas escuelas y finalmente teniendo a todos los alumnos en la parte de Tlatelolco. Realmente no muchas personas sabían qué era exactamente lo que estaba pasando, solo se sabía que algo se le había salido de las manos al gobierno. Hay algunas personas que dicen que esto fue grabado para posteriormente ser usado como chantaje, pero que supuestamente en el lugar en donde estaba almacenado fue quemado y destruido completamente. Pero hay personas que dicen que este material sí existía y pudieron ver todo lo que pasó el 2 de octubre de 1968. Como pudieron ver, todas estas historias, todas estas leyendas urbanas, pues en algunos casos sí tienen como su base. Hay algunas cuantas personas que pudieron ver todo este tipo de cosas. En el caso de la última historia, hay muchas personas que solo lo toman como una leyenda, pero hay algunas otras cuantas que dicen que inclusive sí lo llegaron a ver, se sintieron mal por esto y quisieron revelarlo, pero ahora, como supuestamente fue destruido, ya nadie sabe si este material realmente existió, pues nunca se le sacó ninguna copia. Como sea, todas estas historias fueron parte del iceberg del IPN, que tiempo después las juntaré en un video extenso y ya. Lo podrán ver cuando quieran. Sin más por añadir, sígueme en todas mis redes sociales en donde estoy subiendo contenido pues básicamente diario. Y pues bueno, hay algunas páginas que están empezando, como el caso de Facebook, que quiero que me sigas porque ahí estoy compartiendo contenido y ahí mismo te comparto cuando ya hay un nuevo video, por si no quieres activar la campana de aquí mismo. Suscríbete para que pues bueno, este canal siga creciendo, dale like para que el algoritmo de YouTube nos ayude y más personas lo puedan ver. De la misma manera, compártelo para que tus personas cercanas puedan ver este video y se puedan enterar de algunos cuantos casos extraños que nos han pasado. Y bueno, sin más por añadir, nos vemos en el video de la próxima semana.